El ciclo cardíaco, entonces, que muchas veces representamos el ciclo cardíaco con este diagrama, también llamado el diagrama de Wiggers, para dividir las distintas fases que justamente coinciden con muchos de los parámetros fisiológicos que también reconocen a los mecanismos básicos del funcionamiento cardíaco y se los resume para comprender, ¿sí?, los determinantes que van a actuar en estas fases y que justamente al mismo tiempo hacen en esta curva que habitualmente tenemos la correspondencia de variaciones de presión y volumen intracavitarias o intracardíacas en función del tiempo en que aproximadamente dura un ciclo cardíaco, que por supuesto la variable que no entra en este estudio es la frecuencia cardíaca, ya que los tiempos van a variar en tanto tengamos frecuencias cardíacas más altas o más bajas, o lejos de los parámetros fisiológicos, ¿sí? Así que es básicamente la representación de la variación de presiones y volúmenes. Habitualmente hacemos referencia al lado izquierdo, ya que como vimos la clase pasada, esto representa a los eventos que hacen a probablemente la función un poco más destacable, ¿sí?, que sería el corazón como una bomba de distribución de oxígeno y nutrientes para el cuerpo o para el organismo. Así que mucho de la representación que vamos a ver acá es prácticamente basada en el corazón izquierdo. No todo diagrama de Wiggers es igual, van a encontrar muchas versiones, no significa que solo una de ellas es verdadera, solo la que pusieron en el práctico es la verdadera. Acá no hay una cuestión de cuál está bien hecho o mal hecho, simplemente las representaciones van a variar sobre qué es lo que se quiere plasmar en justamente este diagrama. Así que tienen que justamente adaptarse según los lugares de estudio en los cuales se van a concentrar, a que van a haber ciertas diferencias. Desde ya, si van a contar el número de letras que en el práctico propone, varía, por ejemplo, en 8 fases del ciclo cardíaco, a diferencia de las 7, como les muestro yo. En otros lugares van a representar directamente 4, en otros directamente van a ser esto es sístole y esto es diástole y punto. Creo que la diferenciación en las 7 fases, honestamente no sé cuál sería la octava, pero yo creo que en el gráfico del práctico, pero creo que la mayoría de los gráficos unen los eventos de la F y la G, si tienen el práctico a mano, en una sola fase. Entonces habitualmente o son 4 o son 7, eso prácticamente hay cierta convención acerca de cómo graficar el famoso diagrama de Wiggers, fisiólogo irlandés, creo que de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, si mal no recuerdo. Así que vamos a analizar este diagrama, no necesariamente vamos a hacer el punto por punto, como por ahí seguimos en los gráficos. Lo que vamos a justamente ir relatando, o al menos yo voy a ir relatando en su mayoría, es qué ocurre en cada uno de los eventos y justamente qué es lo que al mismo tiempo vamos a analizar con la sucesión de lo que podemos llegar a ver en la curva de presión venosa o del pulso venoso, los eventos del electrocardiograma y los eventos semiológicos del corazón, más específicamente lo que hace al análisis de los ruidos cardíacos. Al mismo tiempo que tenemos esta gráfica, que verlo de esta manera, insisto, yo veo esto y ya sé inmediatamente de qué se trata. Muchos de ustedes probablemente sea una gráfica muy compleja, hay mucha información solapada, no sé bien de qué se trata esto. Así que nuevamente, buscando recursos educativos, ya como hicimos la clase pasada, para mostrarles un poco la práctica, cómo es el concepto de la elasticidad de
de los vasos sanguíneos, me voy a valer de un GIF, en donde vamos a ir repasando los eventos cardíacos. Va a haber un recorrido de lo que va a ocurrir con el sistema de conducción. Van a ver qué pasa con las válvulas auriculoventriculares y semilunares, y al mismo tiempo vamos a estar siguiendo lo que se plotea en el diagrama de Wiggers. Y acá a la izquierda de la pantalla vamos a ir viendo qué es lo que ocurre en cuanto a eventos mecánicos importantes durante el ciclo cardíaco. Voy a ir haciendo como una especie de traducción al mismo tiempo que estamos analizando estos eventos con las fases, que insisto, para el estudio muchas veces la dividen en 2, 4, 5, 7, 8, como es el caso práctico, pero la idea es que justamente nos valgamos de un idioma similar. Entonces, para entender cómo se regula la función cardíaca, uno se tiene que valer y conocer y entender la secuencia de eventos mecánicos durante el ciclo cardíaco completo y cómo estos eventos se relacionan a la actividad eléctrica del corazón, que algo mencionamos en la clase pasada que habitualmente, bueno, no habitualmente, fisiológicamente, los eventos eléctricos anteceden a los eventos mecánicos. Entonces, lo que ilustra el Wiggers son los cambios habitualmente, como ya dijimos, en el lado izquierdo del corazón. Se grafican entonces las presiones del ventrículo izquierdo, aquí representadas en verde, la presión aórtica, la presión en la aurícula izquierda. A veces lo podemos hacer coincidir, a veces lo podemos hacer coincidir con el pulso venoso del lado derecho. Los mecanismos y las curvas descritas, tanto en una aurícula como otra, son bastante iguales, nada más que los valores de presión cambian, ¿sí? Y recuerden que en muchos casos no tienen que memorizarse la mayoría de estos valores, solamente sí en gran parte de ellos tener en cuenta qué es lo que describe. Si bien no mostramos los eventos que ocurren en el lado derecho, sí, en cambio, en el gráfico que tienen en el práctico, ¿sí? Si ven justamente, si están viéndolo en sus computadoras, tienen los trazados en color fucsia, o mejor dicho, el trazado fucsia de la línea continua, es la presión ventricular izquierda, la negra descontinua es la aórtica, pero también sí incluye la presión ventricular derecha, que es la curva, o mejor dicho, línea negra continua, que como verán, la forma es bastante similar a la curva que describe la presión del ventrículo izquierdo, pero justamente como en el eje de la I, que no está representada acá, esto justamente en este punto, en el punto de la gráfica que están viendo acá en esta área que yo les estoy mostrando, justamente acá representan los valores de presión, ¿sí? Y acá lo tienen para tener un parámetro. Entonces, ¿cuál vendría a ser el pico? Que ya estuvimos hablando del concepto de presión sistólica en la clase pasada. Y como aproximadamente por este punto, ¿sí? En 25, acá justamente como les dejé en este cuadro, ¿sí? 25 suele ser la presión sistólica del ventrículo derecho, comparada con unos 100 a 120 del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y esto es un lindo diagrama como para entender las presiones que habitualmente están en las cavidades cardíacas y en los grandes vasos, ¿sí? Más importantes, que obviamente tienen su fluctuación y variación durante sístole y diástole. Habitualmente las presiones auriculares tienen tan poca variabilidad durante sístole y diástole que se expresa la media, ¿sí? En las aurículas. Y lo que siempre tienen que saber es que la aurícula izquierda va a estar más alta de la derecha. La derecha varía entre 2 y 5, la izquierda varía entre 8 y 10. Acá en los ventrículos tenemos una información separada sobre barras, así que siempre se pone la presión sistólica primero y la presión de fin de diástole al último, siendo que siempre las presiones tanto de sístole y fin de diástole del lado derecho van a ser más bajas que el lado izquierdo.
Y esto se entiende que es así, ya que la presión que tiene que vencer el ventrículo izquierdo se refiere a toda la presión, mejor dicho, disculpen, la resistencia sistémica periférica o la resistencia periférica total, que es mucho más alta a la que tiene que vencer justamente el ventrículo derecho, ya que bombea sangre hacia un lecho capilar de muy baja resistencia. Y nuevamente tienen esta comparación cómo se aplica a la presión en los grandes vasos, donde la presión de eyección o sistólica dentro de la aorta, como ya dijimos, es de 120, suele representarse que la presión sistólica del ventrículo izquierdo suele ser un poquito más baja que la presión sistólica que es eyectada hacia la aorta. Pero para fines prácticos podemos decir que están iguales. Y como ya describimos, la curva de presión diastólica de 80, y como esto justamente vemos que es prácticamente la mitad, ¿sí? o menos incluso, perdón, de la presión sistólica dentro de la arteria pulmonar, y lo mismo para la diastólica. Esas son las diferencias básicas que tienen que tener en cuenta, con la diferencia de lo que hace a cada uno de los valores de presión. Volumen va a ser algo bastante similar, eso lo vamos a cubrir, entre el lado derecho e izquierdo, ¿sí? En la práctica esto lo podemos obtener durante los estudios que nosotros denominamos cateterismo cardíaco, a través de los accesos arteriales periféricos o venosos periféricos. Habitualmente usamos los de calibre más alto o amplio en un ser humano. Aclaro ser humano porque muchos de estos estudios se han hecho en animales. Así que las arterias o mejor dicho, vasos sanguíneos de gran calibre habitualmente son los femorales. Y en algunos casos también se puede usar la arteria radial para llegar directamente del callado aórtico, y si desde la arteria femoral vamos ascendiendo por la aorta descendente al llegar al corazón, ¿sí? Hacemos un cateterismo al lado izquierdo por ese lado, y los accesos venosos nos hacen justamente la llegada al lado derecho para el estudio. Un ciclo cardíaco completo se define como los eventos cardíacos iniciados por convención, tomando en cuenta el electrocardiograma, ya que dijimos que los eventos eléctricos preceden a los mecánicos, en el punto de partida de lo que es la onda P, continuando hasta la onda P siguiente, ¿sí? Como mostré acá en este gráfico, vamos a justamente tomar este punto de partida. Ven aquí la onda P en el electrocardiograma. Describimos todo esto hasta justamente comenzar la onda P en este punto. En un ciclo cardíaco, la diástole habitualmente comprende los 2/3 del ciclo cardíaco, mientras que la sístole comprende 1/3. Es decir, la diástole habitualmente en tiempo dura más que la sístole, y ya vimos cómo esto se acorta habitualmente a ciertas frecuencias cardíacas. Entonces vamos a hablar sobre el concepto de 7 fases, como yo describo acá en el ciclo cardíaco. Comenzando por la fase 1. La fase 1, vamos a comenzar con, ya hablamos de este concepto, de la sístole auricular, que es justamente lo que sucede en este punto, ya que tenemos una despolarización auricular, el potencial de acción de las células miocárdicas del nodo sinoatrial o nodo sinusal, hace que justamente se despolarice, y por lo tanto el efecto mecánico consiguiente vamos a tener la contracción auricular. Y si yo dejo pasar este GIF todo el tiempo, va a ser muy cortito, ¿sí? Así que también vamos a ir de a poquito. Las marcas que vamos a tener nos van a indicar en qué punto del ciclo cardíaco tenemos, ¿sí? Entonces, despolarización auricular, dado por el cronotropismo o el efecto cronotrópico positivo del nodo sinoatrial, que a su vez vamos a hablar un poco sobre las inervaciones del sistema de conducción cardíacas, dadas tanto por el sistema simpático y el sistema parasimpático, que un poco de esto también mencionamos. Se inicia entonces la contracción, y mientras las aurículas se contraen, las presiones dentro de las aurículas, ¿sí?, aumentan. Entonces vemos acá como en el punto basal
¿sí? Podemos avanzar un chiquitín, a ver hasta dónde. Ahí está. Vemos que en este punto la presión de las aurículas aumenta, ¿sí? Y esto lleva a que la sangre, fíjense cómo acá la sangre ya pasó de la aurícula al ventrículo. Y esta es la fase final del llenado ventricular, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende el llenado ventricular? Vamos a ver justamente qué es lo que sucede durante el periodo de mesodiástole, si se quiere, porque ya acá cuando empezamos con la onda P, estamos agarrando el final de la película, pero de la diástole, ¿sí? Entonces eso es donde comienza el ciclo cardíaco para su estudio, o al menos como lo tomamos, que es justamente el comienzo de la fin de diástole, si se quiere. El flujo auricular retrógrado que puede llegar a pasar hacia la vena cava superior y hacia el mismo tiempo a las venas pulmonares, ¿sí? Está impedido, ya que al aumentar o al llegar a su punto máximo de la presión auricular, ¿sí? Toda la columna, ¿sí? De la sangre acumulada tanto en estas venas pulmonares como la vena cava superior e inferior, no admiten que la sangre vaya a la dirección inversa. Así que el único lugar donde va es justamente la sangre hacia los ventrículos. La contracción entonces hace este aumento transitorio en la presión auricular derecha e izquierda, que es lo que nosotros vamos a ver, que no está en este gráfico, ¿sí? Pero si quieren tener a mano lo que dibujamos o lo que les mostré en la clase pasada, es la onda A del pulso venoso, ¿sí? Esto se refleja tanto en las venas pulmonares como en la vena cava. Y si vamos a analizar la vena yugular interna, ¿sí? Vamos a ver la onda A, recuerden, en el decúbito supino a 45 grados. La contracción auricular normalmente hace al 10%, ¿sí? Del llenado ventricular. Siempre estamos hablando acá en condiciones de reposo, ¿sí? Recuerden que todo esto varía cuando podemos llegar a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, ya que si aumenta la frecuencia cardíaca habitualmente se acerca un poco más del 50% de la contribución del llenado ventricular por parte de la contracción auricular, ¿sí? Así que el llenado ventricular es en gran parte gracias a la relajación ventricular, ¿sí? Y depende justamente en el grado de retorno venoso, y esto vamos a ver más adelante, que es lo que es el concepto de precarga. Bien. Mientras tengamos más activación de los nervios simpáticos, justamente porque estos están inervados directamente las aurículas por los nervios simpáticos, que justamente están estimulados en situaciones de ejercicio, por ejemplo, también hacen que se acelere la contracción y se da lo que se llama la patada auricular, si se quiere, o lo que es el efecto de contracción auricular. Cuando se completa, la contracción auricular, comienza a caer, que es justamente lo que sucede a continuación acá en la curva, la presión auricular, ¿sí? Y esto justamente se da y se coincide con el inicio del primer ruido, cosa que ocurre justo a continuación en este punto, haciendo que la válvula tricúspide, la patada auricular es lo que justamente sería la contracción auricular. A veces es descrito como la patada auricular. Esto es un signo ecocardiográfico, si se quiere. Habíamos dicho que se producía la otra curva positiva en el pulso yugular o curva u onda venosa yugular, porque al cerrarse la válvula tricúspide, en este caso, y al mismo tiempo que ocurre se cierra la válvula mitral, se eleva el anillo tricúspidio, haciendo que se dé como una segunda onda positiva luego de la onda A. En este momento, ya que se cierra la válvula auricular y prácticamente al mismo tiempo, solo con un solapamiento de milisegundos, se da el primer ruido cardíaco que ya habíamos hablado, ¿sí? Entonces, en este punto,
ya prácticamente llegamos al final de la diástole, que es justamente el final del llenado cardíaco, ¿sí? Entonces, al final de esta fase representa el volumen ventricular como el llenado de fin de diástole. Y si vemos en la curva de volumen ventricular, es el tope, ¿sí? Es el enrasado, si se quiere, donde va a ser el volumen máximo de tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Entonces esto se conoce como el volumen de fin de diástole. Habitualmente el valor o el concepto teórico del volumen de fin de diástole izquierdo nos referimos que son 120 mililitros. Y están asociados, como las presiones que yo les mostré, en el ventrículo izquierdo de aproximadamente la presión de fin de diástole de 8 a 10 milímetros de mercurio. Y en cambio el lado derecho tiene un volumen sistólico prácticamente parecido, 100-110 mililitros, con una presión de fin de diástole de 4 milímetros de mercurio. ¿Qué podemos auscultar justo antes del cierre de la válvula auriculoventricular? Habíamos dicho que el ruido cardíaco telediastólico o presistólico, justo antes del R1, es el R4, causada por la vibración de la pared ventricular cuando la sangre justamente expulsada en el momento de la contracción auricular, ¿eh? Entra cuando tenemos esta situación, ¿sí? En las fibras inmaduras del miocardio de los niños y también habitualmente ocultado en jóvenes o en atletas, esto lo podemos llegar a escuchar, pero esto en situaciones patológicas, ya que tenemos que saber el paciente que estamos ocultando o analizando, puede llegar a ser una reflexión de una disminución de la distensibilidad ventricular. ¿De acuerdo? Bueno, entonces todo eso es lo que sucede en la fase 1, que no es poco decir, ¿sí? Entonces, básicamente nos concentramos en las cavidades cardíacas auriculares y ventriculares, y ahora vamos a avanzar a lo que sucede justamente en este punto. De los fenómenos mecánicos que suceden, ¿sí? Vamos a tener contracción auricular y cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, en este punto tenemos la porción terminal de diástole y ahora va a comenzar la sístole. Y el estatus de las válvulas cardíacas están todas cerradas, como podemos ver acá en la esquina inferior izquierda. Tanto las válvulas auriculoventriculares como las válvulas semilunares, ¿sí? Entonces comienza la fase 2, que es la contracción isovolumétrica. Todas las válvulas están cerradas. Esta fase es el comienzo de, entonces, la sístole, que es lo único que voy a criticar de esta animación, donde lo que sucede acá en el electrocardiograma parecería desfasado, pero justamente lo que sucede en el electrocardiograma es uno de los eventos que en duración de tiempo, como ya vimos parte del práctico pasado y al comenzar ayer, que la duración de la despolarización ventricular es muy corta. Estamos hablando que puede llegar a durar entre 0,04 a 0,1 segundo, ¿sí? Entonces, imagínense que esto está todo pintado de azul para saber que esto es lo que justamente ocurre. Entonces, a medida que los ventrículos se despolarizan, la contracción miocárdica lleva a un incremento muy rápido en la presión intraventricular. Fíjense lo que es la línea verde, y en el tiempo que ocurre el desplazamiento del punto de lo que habíamos dicho que es acá la presión de fin de diástole, si vamos a representar el ventrículo izquierdo, acá estamos en aproximadamente 8, y vemos como en muy poco tiempo, recuerden que esto es menos de un milisegundo, vamos de 8 a probablemente 80, ¿sí? Es muy rápida la ganancia de presión intracavitaria en este punto, ¿de acuerdo? Este aumento abrupto de la presión hace que entonces las válvulas auriculoventriculares ya en este punto se cierran, ya que la presión intraventricular excede la presión auricular, ¿sí? O sea que prácticamente se tiene que dar este cambio de este gradiente de presión auriculoventricular para que justamente
ocurra el cierre de las válvulas auriculoventriculares. La contracción de los músculos papilares, que están asociadas a las cuerdas tendinosas, que se insertan en los bordes de las válvulas auriculoventriculares, ¿ya? Previenen a que estas valvas de las válvulas tricúspide y mitral prolapsen hacia la aurícula y de esta manera se pongan incompetentes. Así que el cierre tiene que ser convexo hacia los ventrículos, nunca describiendo una curva que sea convexa hacia las aurículas, porque de esta manera ¿sí? Hablamos de una disfunción de las válvulas AB y deviene en lo que es una condición patológica llamada regurgitación o insuficiencia que vuelve sangre durante la diástole, o mejor dicho, continúa descargando sangre durante diástole, durante sístole, perdón, de la aurícula al ventrículo, ¿sí? Ya dijimos que en este punto se produce el primer ruido cardíaco. La diferencia entre el cierre y la válvula mitral y tricuspidia son menos de 0,04 segundos, o sea, un cuadradito en el electrocardiograma. No vamos a poder percibir jamás esto en un estetoscopio, así que el ruido 1 habitualmente se dice que es único. Durante el tiempo entre el cierre de la válvula B y la apertura de la válvula aórtica y pulmonar, tenemos este rápido aumento de presión ventricular sin que se cambien los volúmenes de los ventrículos, es decir, no hay una eyección todavía en este punto, pero recuerden que es un punto muy breve. Entonces por eso se dice que es un periodo de contracción iso y de igual volumétrica, ¿sí? Mismo volumen en ambos ventrículos durante este periodo que al mismo tiempo, de una misma velocidad, aumenta rápidamente la presión intracavitaria. ¿Para qué tienen que hacer esto? Para vencer justamente las presiones diastólicas o mínimas de las válvulas o las que están justamente sometidas al cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. En esta fase, ¿qué es lo que ocurre con el miocardio? Las fibras individuales se acortan cuando contraen y otras generan una fuerza sin necesariamente el acortamiento o se estiran de manera mecánica a medida que se van contrayendo por la contracción al unísono de las células vecinas, ¿sí? Y eso es justamente lo que hace a los cambios en la geometría en cada una de las cavidades, y en este punto el corazón tiene como una forma más esférica, pero sin cambiar el volumen. Durante la parte temprana de esta fase, ¿sí? Al ritmo en el cual se desarrolla el cambio de presión, esto es justamente el punto en que más rápido ocurre, ¿sí? Y esto es algo que también vamos a volver a representar o volver a traer a colación cuando estemos analizando las curvas de presión y volumen, ¿sí? Bien, fase 3 entonces, vamos a dar la apertura a las válvulas pulmonar y aórtica. ¡Tarán! Bien, entonces ya estamos en el periodo de sístole. Las válvulas auriculoventriculares siguen cerradas porque tenemos un gradiente de presión ventricular mucho más alto que el auricular. Y se abren justamente las válvulas semilunares aórtica y pulmonar casi también al mismo tiempo. Y acá va a haber variación del volumen ventricular, sí, porque justamente los volúmenes ventriculares disminuyen ya que hay vaciado de los ventrículos hacia los grandes vasos, es decir, estamos en eyección ventricular. Entonces, cuando las presiones intraventriculares superan las presiones dentro de la aorta y pulmonar, que son justamente las presiones diastólicas de estos grandes vasos, se abren las válvulas haciendo que se eyecte sangre hacia los grandes vasos. ¿Y por qué ocurre? Porque la energía total de la sangre dentro de los ventrículos, ¿sí? También sobrepasa la energía total de la columna de sangre que están presentes tanto dentro de la aorta como la arteria pulmonar. La energía total, ¿sí? de la sangre contenida en este punto es la suma de la energía de la presión y la energía cinética. Esta justamente está relacionado, ¿sí?
a la velocidad al cuadrado del flujo sanguíneo. Entonces, la eyección, ¿sí?, ocurre porque existe una presión de energía que lleva sangre hacia la aorta y la arteria pulmonar, y también en esta fase la presión ventricular supera aquella, la de los tractos de salida, por unos milímetros de mercurio. Si bien en este punto el flujo sanguíneo a través de las válvulas se salta, ¿eh? Hay muy pocos, hay una variación muy baja, muy poca de milímetros de mercurio de una presión de gradiente para poder justamente atravesar tanto las válvulas de uno y otro lado de los tractos de salida. La velocidad máxima del flujo en los tractos de salida es justamente alcanzada en esta fase de eyección, en donde las arterias, donde las presiones máximas en las arterias pulmonar y aórtica alcanzan su pico. Y justamente esto coincide acá, tanto en la presión aórtica, que es donde llega a 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Acá estamos hablando de este punto. Este sería el punto, la fase 3, si se quiere. Acá es donde sería el punto máximo de presión sistólica aórtica, teórica de 120. Y si tuviésemos la arteria pulmonar en este punto, ¿sí?, también vendría un poquito más por debajo, con una presión diastólica cercana a 10, por acá, llegando a un punto de acá de 25. ¿Sí? Entonces 120 milímetros de mercurio de presión sistólica máxima dentro de la aorta, y de 25 de máxima para la arteria pulmonar. Mientras la sangre está siendo impulsada o expulsada en este punto, ¿qué es lo que pasa con las aurículas? Ya hacia el final de esta fase específicamente va a comenzar lo que se llama la levofase, o el retorno venoso desde el retorno venoso sistémico o pulmonar, ¿sí? Así que técnicamente la división, que acá tendríamos esta raya que separa la fase 3 de la 4, vamos a tener el comienzo gradual de el llenado auricular en este punto. Y si recordarán que cuando ya está coincidiendo con el fin de la sístole, vamos a tener el inicio de la disminución de la presión auricular para que justamente se dé el retorno venoso a estas cavidades. Entonces acá vamos a tener la relajación. Recuerden que relajación en inglés es relax, así que acá tenemos la onda de descenso X de las aurículas, para que justamente luego de la relajación auricular se haga el llenado de sangre auricular, ¿sí? Habitualmente no tenemos ningún tipo de variación fonográfica o de ruidos cardíacos en este punto, ya que si tenemos válvulas sanas de la pulmonar y de la aorta, estas no deberían hacer ruido al abrirse. Si llegamos a tener una estenosis, que suele ser la lesión más común y predominante de alguna de estas válvulas, al estar muy pegoteadas, ¿sí?, por su displasia o deformación, produce justamente una turbulencia al abrirse que se llama chasquido de apertura. Así que podemos llegar a tener un ruido proto o mesosistólico, habitualmente es protosistólico, que como prácticamente se solapa en muy poco tiempo, en cuestión de milisegundos, con el primer ruido cardíaco, habitualmente se conoce esto como el falso ruido 1 o falso primer ruido desdoblado, que en realidad el desdoblamiento puro o verdadero, el R1, es muy, muy raro. Si se da un desdoblamiento habitualmente falso, porque tenemos lo que se llama el chasquido de apertura, ¿sí? Así que en vez de escuchar un tuk, tuk seco, escuchamos como un pruk, pruk, truk, truk, ¿sí? Como si fuese un desdoblamiento de dos ruidos muy cercanamente el uno al otro, porque la apertura de una válvula pegoteada o estenótica produce también una turbulencia. Pasamos a la siguiente fase, ¿sí? Fíjense cómo incluso acá en la barra del GIF se acorta bastante,
prácticamente que no puedo pasar a la primera fase, está ahí, pero vamos a ir acá a lo que sería prácticamente el comienzo. Bien, se comienza a desacelerar, ¿sí?, la eyección. Entonces estamos en un periodo de la curva donde justamente acá comienza. La sangre todavía continúa siendo expulsada, no se cierra todavía ni la válvula aórtica ni la válvula pulmonar, ¿sí? Pero la expulsión o la eyección de sangre del ventrículo hacia la aorta, o del ventrículo derecho hacia el pulmonar, se desacelera. Y ven justamente cómo acá en esta curva de volumen, la pérdida en este punto ha sido masiva y acá es mucho más gradual, ¿sí? Entonces esto es justamente lo que ocurre en el evento del electrocardiograma. Unos 200 milisegundos antes del QRS comienza la repolarización ventricular. Y fíjense que este justamente es el espacio ocupado por la onda T, ¿sí? Entonces se despolarizan los ventrículos, causando en que esa tensión activa del ventrículo que ocurrió de una manera descomunal en la fase de eyección rápida, comienza a disminuir, es decir, vamos a decir que es el comienzo de la relajación y como ya describí acá, la cantidad de volumen que disminuye desde el ventrículo también se desacelera. La presión intraventricular comienza a bajar un poquito menos, ¿sí?, a lo que es comparado a la presión de los tractos de salida. Pero la energía contenida en la sangre, que es la energía cinética que habíamos dicho, ayuda a que continúa la salida de sangre del ventrículo hacia la aorta o hacia la arteria pulmonar. En este punto sí tenemos el comienzo del aumento gradual de las presiones intraauriculares, tanto del lado derecho o izquierdo, ya que ahora sí se está llenando la aurícula gracias al comienzo del retorno venoso. Y en este punto, dado habitualmente por el cierre de la válvula aórtica, es cuando culmina la sístole. Y nuevamente entramos en el periodo de todas las válvulas cardíacas cerradas. Esta vez con ventrículos ya casi vaciados, ¿sí?, prácticamente vaciados. Lamentablemente este GIF también tiene esta falla en que no lo ilustra, pero bueno. Acá justamente tenemos el punto donde los ventrículos están en su punto de volumen de fin de sístole. No, perdón. Sí, perdón, no, está bien. Volumen de fin de sístole, porque se acaba de eyectar, ¿sí?, todo lo que ha sido mi volumen sistólico, ¿sí? Entonces, al cerrarse la válvula aórtica, ya no tenemos más salida de los ventrículos hacia la aorta, pero tampoco tenemos vaciado de las aurículas a los ventrículos, ¿sí? ¿Y por qué esto ocurre? Porque justamente mis aurículas se están llenando. Entonces, mientras los ventrículos hacen justamente su relajación de manera activa, con gasto de energía, un punto se culmina en el cual la energía total de la sangre dentro del ventrículo es menos que la energía de la columna de sangre que está contenida dentro de los tractos de salida. Entonces también por este punto tenemos la finalización de la salida de sangre del ventrículo a la aorta. En este punto termina la sístole, comienza la diástole, tenemos el R2, que hace que tenemos el cierre de la aórtica al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, del cierre de la válvula pulmonar. Tenemos un poquito de desfasamiento, perdón, en la cual la válvula aórtica cierra un poco antes de la pulmonar, ¿sí? Entonces, esto se puede llegar a demostrar de una manera más exagerada, lo que se llama el desdoblamiento fisiológico del R2 o segundo ruido cardíaco, si justamente hacemos maniobras de inspiración
que ya habíamos hablado de esto en los primeros prácticos, de que hace al retorno venoso sistémico que aumenta, ¿sí? Haciendo que se llene un poco más el ventrículo derecho y se demore más el vaciado del ventrículo derecho, haciendo que ese desfase del cierre primero de la aórtica y posterior de la pulmonar amplíe la diferencia del cierre en cuestión de tiempo. Entonces, en esta manera, ¿sí?, podemos evocar este desdoblamiento fisiológico. Mientras ocultamos al paciente, le decimos que respire bien hondo. ¿Bien? Entonces, normalmente no hay prácticamente sangre que vuelva de los ventrículos cuando se cierran las válvulas semilunares. Si tenemos estos casos, tenemos lo que se llama una insuficiencia o regurgitación tanto de la aorta como de la válvula pulmonar. El descenso en las presiones aórticas o arteria pulmonar no es abrupto. ¿Por qué? Porque ya ilustramos esto con el efecto de Windkessel, que justamente hace que mi compliance, muy alta compliance en las arterias elásticas, hace que ese descenso sea muy distinto al descenso dentro de los ventrículos, ¿de acuerdo? Donde en mis ventrículos tengo mi relajación muscular, en cambio acá tengo justamente esa variación mucho menos, marcada gracias a la energía potencial que está acumulada en sus paredes elásticas. Y las resistencias justamente que hacen que tengan la vasculatura a la cual se está inyectando tanto la pulmonar como la aórtica, hace que el flujo de sangre vaya hacia las circulaciones respectivas tanto del lecho pulmonar como sistémico. Nuevamente es otro periodo en donde los volúmenes ventriculares se mantienen constantes, ¿sí? Entonces, así como tuvimos un periodo de contracción isovolumétrica, 4 válvulas cardíacas cerradas, acá nuevamente tenemos 4 válvulas cardíacas cerradas, no hay desplazamiento de volumen, pero en vez de contracción tenemos relajación. Así que este periodo es justamente relajación isovolumétrica. El volumen residual de sangre que queda en el ventrículo luego de una eyección es lo que justamente tenemos como el volumen de fin de sístole, donde aproximadamente tenemos 50 centímetros cúbicos o mililitros en el ventrículo izquierdo. Entonces, si tenemos un volumen de fin de diástole de 120 y unos 50 mililitros, ¿sí?, de volumen de fin de sístole, ¿cuánto sería el volumen eyectivo? 70. Bien, entonces el volumen eyectivo que normalmente en cada sístole expulsa tanto el VI como el VD, en cuestión de volúmenes, son bastante parecidos, ¿sí? Aproximadamente 70 a 80 mililitros en un adulto es justamente lo que bombea ambos ventrículos, o mejor dicho, sendos o respectivos ventrículos en cada sístole, ¿sí? En un ventrículo normal, esto tiene que ser más o menos el 60%, ¿sí?, o más, en la cual justamente es eyectado el volumen de fin de diástole, ¿sí? Entonces, por eso, si dijimos que el volumen de fin de diástole es 120 y expulsamos 70, bueno, es un poco más de la mitad. Eso es lo que justamente tendría que ser. Y esto es lo que se conoce como la fracción de eyección del ventrículo, que normalmente es expresado en una relación de 0,55 o 55%. ¿Sí? Entonces esto es lo que calculamos en ecocardiografía como expresión de la función sistólica, ¿sí? Entonces si tenemos entre 55 y 60% del volumen eyectado del fin de diástole, esto es lo que justamente se considera una expresión de una correcta función sistólica. ¿Se entendió esto? ¿Quieren que lo vuelva a repetir? Profe, perdón, una pregunta. Uh-huh. Me cortó cuando dijo que la aorta cierra antes de la pulmonar debido a, y se me cortó en esta explicación. ¿Podría repetirlo? Sí, porque habitualmente se eyecta una fracción de volumen un poco más alta desde el ventrículo derecho comparado al ventrículo izquierdo.
Entonces la diferencia de cierre de las válvulas semilunares, primero cierra la aórtica, luego la pulmonar, es un poco más solapada en cuestión de segundos o de milisegundos si lo comparamos con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces esto hace que muchas veces podemos detectar en condiciones basales un desdoblamiento fisiológico que se llama del segundo ruido cardíaco, ya que hay un componente aórtico y pulmonar que se pueden llegar a diferenciar en la auscultación. ¿Cómo podemos hacer este fenómeno un poco más exagerado para que ustedes se den cuenta en sus primeras auscultaciones que podemos detectar el cierre de un componente primero y del otro después? Haciendo una inspiración profunda, haciendo que durante este punto la presión intratorácica disminuye, acelera el retorno venoso en mayor volumen hacia el lado derecho, se llena más el ventrículo derecho en volumen comparado con el lado izquierdo, haciendo que se demore más el ventrículo derecho en eyectar todo lo que tiene que eyectar durante la sístole, haciendo que se demore más el cierre de la válvula pulmonar al final de la eyección. Entonces, en este punto podemos percibir de manera más clara el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco o las fases de cierre de la válvula aórtica y pulmonar. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, ahora sí, muchas gracias. Bien, volviendo... Sí, Pamela, ¿querías hacer una pregunta? Bueno, no quiero interrumpir, perdón. El primer ruido corresponde entonces al cierre de las válvulas auriculoventriculares, y el segundo a las válvulas semilunares. Al cierre de las válvulas Perdón, al cierre de las válvulas semilunares. Sí, exactamente. No, quería asegurarme de eso nomás. Gracias. Muy bien, espero que ha sido asegurado. Había descrito justamente el volumen sistólico o el volumen eyectivo, que básicamente es lo que podemos calcular de la diferencia del volumen de fin de diástole con el volumen de fin de sístole, y la expresión de esto en cuanto a un porcentaje tiene que ser aproximadamente del 55 al 60%, y esto es lo que justamente podemos calcular en un estudio ecocardiográfico, y es una expresión de la función adecuada de la sístole, ¿sí? Habíamos dicho que acá la variación de volumen intraventricular es nula, pero sí hay una variación de volumen, es justamente lo que ocurre en el llenado auricular, que en este punto es cuando se completa, ¿sí? Entonces, los volúmenes auriculares y las presiones auriculares comienzan a aumentar debido al retorno venoso pulmonar y sistémico. Entonces damos inicio a la fase 6, que es justamente el comienzo, bueno, la continuación de la relajación, de mayor relajación ventricular en este punto, para justamente sustentar el llenado ventricular, ¿sí? Ya que se disminuyen las presiones ventriculares a tal punto que son menores que la presión auricular. Y esto hace que la 5 fue la relajación isovolumétrica, ¿sí? Esa es la fase 5. La fase 6 es el llenado ventricular o inicial o rápido, y yo diría que sería el llenado ventricular, ¿cómo decirlo?, más importante en este punto. Justamente se da porque, como cae la presión ventricular por debajo de la aurícula, acá se da la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Se abre la mitral y se abre la tricúspide. Nuevamente, cuando hay apertura de válvulas auriculoventriculares, no hay ruido, ¿sí? Podemos llegar a tener un ruido en este punto, pero ahora vamos a mencionar por qué. Pero no es por la apertura valvular, ¿sí? Bien. Como inicialmente habíamos dicho que los ventrículos todavía continúan relajándose, ¿sí? El ritmo en el que se da el llenado ventricular inicial está dado incluso de una manera mucho más improvista, por el hecho de que los volúmenes auriculares están en su punto máximo, justo antes de que se abran las válvulas auriculoventriculares. Entonces las presiones
auriculares elevadas con las válvulas mitral y tricúspide abiertas, combinada con las presiones ventriculares que están bajando, hace lo que se llama la succión ventricular diastólica. Entonces tienen que imaginarse que en este punto, tanto el BI como el BD, hacen como esta cosa de succión, como que chupa todo lo que es la sangre que está contenida dentro de las aurículas. Entonces de ahora en más, tiene que hacerse la idea que no es que la aurícula empuja la sangre hacia los ventrículos, que sí lo hace en realidad, pero en la otra fase que ya describimos del ciclo cardíaco. Pero acá tienen que ver que miren cómo en este punto 6, que yo creo que es lo que justamente acá en el gráfico del práctico está subdividido, pero lo importante es que esto es el fenómeno más importante durante esta parte del ciclo, que es cómo se da la variación de volumen, ya que el ventrículo succiona, el ventrículo chupa, ¿sí? Y la resistencia baja de las válvulas auriculoventriculares abiertas justamente resulta en este llenado bien rápido de los ventrículos. Muchas palabras acá. Lazada apexiana. ¡Wow! Nunca no he escuchado el concepto de lazada apexiana, Maya. No sé qué vendría a ser esto. ¿Vendría a ser el choque de punta? Esto nunca lo he leído. No sé si alguien ha visto lazada apexiana. Lazada apexiana parece que tenía que ver con... Estaba la lazada basal y otra más. Lazada, así como lo escribió la compañera, lazada. Sí, en uno de los textos salía, tampoco lo recuerdo bien, pero sí lo vi. Bien, si es justamente el choque de punta, ¿sí? No, el choque de punta no se da por el llenado ventricular. ¿Por qué? ¿Alguien puede responder por qué no se da el choque de punta en este periodo? ¿No es porque en este punto no hay ningún proceso contráctil a nivel de los ventrículos? Es Bien. simplemente un llenado pasivo. Exactamente. Ojo, porque eso justo antes de que me preguntaran de la lazada apexiana. No está mal que mencionen el concepto de pasivo, pero pasivo se refiere en muchos conceptos, ya sea físicos y fisiológicos, sobre algo que no consume energía. Y acá hay un consumo de energía y es muy importante que lo sepan, o al menos no olviden de mencionarlo. Lo cual hace que este concepto, que muchos libros, incluso muchos libros de fisiología cardíaca, de los cuales he leído y he basado muchas de estas clases que han visto, también veo que está la palabra pasiva. Está bien, no es incorrecto, pero es ciertamente contradictorio, porque acá hay un gasto de energía enorme. Y ese gasto de energía justamente tiene que ver con el concepto de disfunción diastólica, cuando no vamos a tener suficiente disponibilidad de calcio intracelular para que esto se dé, ya que necesitamos justamente la creación o el aprovechamiento del ATP intramiocardiocitario para que se pueda dar la relajación de las fibras musculares. Y como mencionaron justamente esto, ¿sí? Entonces la disposición de la banda miocárdica ventricular es lo que se refiere a la lazada apexiana. No he leído jamás del BEST. Libro muy recomendado por la cátedra, por eso digo que no lo ignoren, pero lamento decirles que tampoco puedo leer absolutamente toda la bibliografía y me baso más en textos que hablan puramente sobre fisiología cardiovascular. Pero no es el choque de punta, ya que el choque de punta tiene que ver con una respuesta de la contractilidad del ventrículo. Entonces el choque de punta lo vamos a ver en lo que justamente es durante la sístole. ¿De acuerdo? Bien. ¿En qué estábamos? Llenado ventricular rápido, ¿sí? Una vez que los ventrículos completan su relajación máxima, ¿sí? La presión comienza a aumentar a medida que comienzan a llenarse, ¿sí? Entonces, justamente, si vamos a ver
la curva ascendente de presión ventricular, aquí visualizado en rojo, es lo que hace justamente a lo que comienza el llenado. Pero la presión durante la diástole tiene que ser indudablemente mucho menor, ¿sí?, que la presión pico que podemos llegar a ver durante la sístole. El pico de la presión auricular justo antes que la válvula se abra, tenemos entonces en el límite de la relajación isovolumétrica con el llenado ventricular, el punto máximo, el otro pico del pulso venoso, de la presión venosa, que es la V, que justamente habla del ventricular, llenado ventricular. La V corta, imagínense que sería el ventricular, en inglés ventricular filling, que sería el llenado ventricular. Y inmediatamente después viene el valle I o el valle Y. No llega a cero, ¿sí? Nunca es cero. Llega a puntos muy bajos, habitualmente vendrían a ser como 3, 2, no es necesariamente cero, pero se acerca a, ¿sí?, la presión intraventricular en este punto. Y comienza a ascender a medida que se va llenando, y tenemos el pico V, perdón, y el valle I, transmitidos al el pulso venoso, como lo describimos en la vena yugular, en la aurícula derecha, y también al mismo tiempo estos cambios los podemos ver en la aurícula izquierda. Nuevamente, ¿qué ruidos podemos llegar a encontrar acá? Normalmente ninguno. Y es en este punto, ¿sí?, que podemos llegar a auscultar el tercer ruido cardíaco, o protodiastólico, es decir, se diferencia del R4, que también se da en la diástole, pero habitualmente muy cerca del fin de diástole, por eso también se llama presistólico. Y este es muy al comienzo de la diástole, ya que representa la tensión de las cuerdas tendinosas y del anillo auriculoventricular durante el llenado ventricular, ¿sí? Esto habitualmente sucede en corazones muy dilatados, porque justamente el tipo de tensión y la distancia que ocurre cuando se agranda el ventrículo también hace que se alargan las cuerdas tendinosas del aparato de sustentación, tanto de la válvula mitral como tricúspide, ¿sí? Entonces es durante esta fase de llenado que podemos llegar a auscultar la turbulencia asociada al paso de la sangre impactando sobre las cuerdas tendinosas tensas alargadas en ventrículos dilatados. Y por último, la fase 7, llegamos, donde la fase de llenado comienza a disminuir, es decir que el punto máximo, o queriendo llegar al punto máximo del volumen de fin de diástole, ¿sí?, ya está cada vez más cerca. Y este es lo que se llama el periodo de diastasis ventricular. ¿Qué pasa con las válvulas en este punto? Todavía siguen abiertas las válvulas mitral y tricúspide, ya que todavía se están llenando, gracias a la disposición de las fibras y la relajación ventricular, pero a una velocidad mucho más desacelerada comparada con la fase previa, ¿sí? Las válvulas aórtica y pulmonar todavía están cerradas. Entonces, mientras los ventrículos se continúan de llenar de sangre y se expanden, comienza, ¿sí?, el punto en donde la compliance de los ventrículos, sí, se puede llamar el llenado ventricular lento, en realidad se conoce como la diastasis. Pero sí, ciertamente el periodo, no, mejor dicho, la velocidad de llenado ventricular es más lento que el periodo previo. Entonces, en este punto es donde menos compliance, menos distensibilidad, más rígidos los ventrículos se encuentran. Y esto hace que, ¿qué pasa con las presiones intraventriculares? Comienzan a aumentar, ¿sí? Entonces, de la fase 6 a la fase 7, o de la fase de llenado ventricular rápido a esta diastasis, de a poco la presión intraventricular comienza a aumentar, ¿sí?
la presión intraventricular que sigue aumentando reduce el gradiente de presión a través de la válvula auriculoventricular. Entonces esto hace justamente la causa a la cual el llenado comienza a disminuir. Pero la presión auricular, ¿sí?, también está aumentando levemente, ya que todavía tenemos flujo de retorno venoso, tanto de los pulmones y del resto del cuerpo. La presión aórtica y pulmonar también siguen disminuyendo hasta que llegan y alcanzan, ¿sí?, su piso de la presión diastólica. No precisamente en este punto, sino cuando comienza el ciclo cardíaco nuevamente, como habíamos descrito, ¿sí? O sea que al fin de la diástole, o llegando al fin de la diástole, es donde justamente alcanzan las presiones diastólicas, tanto de la aorta, que ya dijimos que es de 80 milímetros mercúricos teóricos, y de 5 a 8 milímetros de mercurio en la arteria pulmonar. Bien, entonces acá termina, ¿sí?, para nuevamente ir a la fase 1, que se termina de completar el llenado ventricular y culmina el volumen de fin de diástole gracias a la contracción auricular, y nuevamente comienza todo una vez más. Teóricamente esto sucedería con frecuencias cardíacas en reposo, si se quiere, o relativamente bajas, ya que hay todo un cambio de lo que sería el ciclo cardíaco cuando podemos llegar a tener una situación de estrés y aumenta la frecuencia cardíaca. Pero ustedes tienen que justamente completar la serie de sucesos y la dinámica en cada una de las cavidades, qué pasa con las válvulas, qué pasa con los volúmenes, qué pasa con la onda del electrocardiograma. Bueno, en esta última parte, ¿sí?, es justamente la parte isoeléctrica más larga en el electrocardiograma, ya que justamente se está completando la despolarización ventricular para comenzar con un nuevo ciclo en el electro, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que tienen que tratar de relacionar, ¿sí? Y nuevamente, traten de llevar a cabo, ya que muchas veces hemos hablado sobre qué es lo que pasa con el gasto de energía, con el concepto de qué es lo que pasa a nivel intramiocardiocitario con la disponibilidad de calcio. No voy a entrar demasiado en esto, en lo que sucede a nivel celular, ya que lo vamos a hacer muy largo. Y yo siempre doy clases de repaso en donde hago hincapié en estas partes que no los completamos, ya sea en los prácticos, se puede llegar a mencionar algo en los teóricos, pero es muy importante que lo sepan, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, y más hoy que es viernes, vamos a estar como muy apegados a lo que describe el práctico. Bien, antes de pasar a las curvas de volumen-presión, ¿alguien tiene una pregunta, una duda que haya quedado? ¿Prefieren que dejemos todo al último y seguimos? Que venimos a muy buen ritmo. Yo pensaba terminar con ciclo cardíaco a las 9 para pasar ya con bucle de presión-volumen, que lo vamos a hacer un poquito más resumido, ya que suele tener un volumen de texto importante donde lo lean. Pero bueno, insisto, no quiero hacerlos quedar hasta la medianoche hablando de esto. A mí me fascina, pero sería muy justo para ustedes. Pero ¿quieren que dejemos las preguntas al final? O si tienen preguntas y dudas frescas, las quieren preguntar ahora. Se fueron todos de joda y dejaron los Zoom prendidos. Bueno, muy bien, al final, gracias a los valientes, seguimos. Bien, entonces, el bucle de presión-volumen es exactamente lo mismo que plantea el diagrama de Wiggers, nada más que en vez de hacerlo en función de tiempo, son los cambios de presión en función del volumen, o viceversa, ¿sí? Entonces acá justamente el concepto de tiempo es el concepto que es desplazado, y los cambios que acabamos de describir siguiendo la clásica disposición descrita por Wiggers en el ciclo cardíaco también se dan si vemos los cambios de presión en función de volumen para tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho. Así que también
a diferencia del gráfico de Wiggers, no vamos a estar contemplando la variación de volumen, por ejemplo, que sí veíamos que es lo que sucede dentro de las aurículas, por ejemplo, o cómo sucede el cambio de volumen, más que de volumen de presión dentro de los grandes vasos. Los loops de presión-volumen son inherentemente ventriculares. ¿Qué pasa con el volumen y qué pasa con la presión? Y cómo justamente se pueden desprender, ¿sí?, curvas adicionales que van a explicar a la dinámica de los ventrículos para poder aceptar volumen a una presión dada, básicamente. Entonces vamos a justamente relacionar los conceptos de compliance o distensibilidad ventricular y elastancia ventricular. Estos conceptos de distensibilidad o compliance y elastancia o elastanza muchas veces son intercambiables, lo van a encontrar muy distinto según el texto que lo lean, pero acá mi idea es tratar de dejarlo resumido y bien articulado para que lo entiendan, ¿sí? Entonces, como no está demostrado directamente el tiempo, podemos inferir, ¿sí?, los distintos los distintos estadios del ciclo cardíaco en estas curvas, ¿sí? Bien, acá vamos a empezar a hablar un poquito de conceptos de precarga, contractilidad y poscarga. No voy a hacer una gran ponencia de cada uno de estos, porque, insisto, no va a llevar mucho tiempo, pero la idea es que vayan relacionando estos conceptos a las cosas que tomamos en cuenta acá en el loop de presión y volumen. Proveen una información muy importante para poder analizar el ciclo cardíaco, particularmente de cómo están funcionando los ventrículos. Entonces, vamos a ver ciertos puntos que muchas veces se marcan con letras, y estas letras, estos puntos también lo podemos llegar a ver en el loop de presión. Bueno, no son letras, sino números, ¿sí? O sea que cuando yo tenga, digamos, A, B, C, D acá, serían prácticamente lo que coincide con los números 1, 2, 3 y 4 que ven en el loop de el práctico, ¿sí? Bien. Los estadios entonces los podemos inferir, ¿sí? Acá vamos a tener todo lo que cubre el volumen del ventrículo izquierdo, siendo los valores mínimos, ¿sí?, al comienzo del eje de la X. El volumen cero no existe, obviamente, nunca podemos tener cero volumen adentro de un ventrículo, ¿sí?, y el máximo al cual puede llegar. Entonces recuerdan cómo habíamos establecido en la curva de variación de volumen intraventricular, el diagrama de Wiggers, cómo tenemos el concepto de volumen de fin de diástole y volumen de fin de sístole, ¿sí? El volumen mínimo al cual justamente puede funcionar un ventrículo va a ser el volumen de fin de sístole, como está graficado acá. Y eso justamente lo podemos trasladar a este punto, ¿sí? Entonces, habitualmente cuando analizamos la curva de presión-volumen en un ventrículo, comenzamos en este punto, en lo que es a partir del volumen de fin de sístole, llegando al punto máximo de volumen, que es el volumen de fin de diástole. Y le habíamos aplicado unas cifras a esto, que habíamos dicho que un volumen de fin de sístole habitualmente está en aproximadamente 40 a 50 mililitros, y el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo aproximadamente está en 120, 130 mililitros, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las fases del ciclo cardíaco vendría a ser la fase A? O lo que va de un volumen de fin de sístole a un volumen de fin de diástole en el ventrículo izquierdo. Fase 1. ¿Cómo? Fase 1, dijo la doctora. ¿Qué pasaba en la fase 1? ¿Se produce el llenado? El llenado ventricular. ¿El llenado de qué? Ventricular. ¿Se produce todo el llenado ventricular en la fase 1? No. Ah, Solo lo bien. relativo, digamos, a la contracción auricular. Claro, entonces a ese punto los ventrículos están casi llenos, casi vacíos, a Casi medio llenos camino. están. Claro, están casi llenos.
Entonces no, la respuesta es incorrecta, no es la fase 1. ¿Es la fase 7, profe? Es solo la fase 7, porque la fase 7 dijimos que los ventrículos terminan de relajarse e incluso comienzan a contraerse, y el volumen ventricular en ese punto varía muy poco, pero está casi llegando al volumen de fin de diástole. Entonces, ¿será de presión isovolumétrica? Contracción isovolumétrica. si es isovolumétrica, ¿tenemos variación de volumen? No, perdón, no dije nada. Entonces acá ¿Serían la fase 6 y 7? 6, 7 y 1. Esa es la respuesta correcta. ¿Estamos? ¿Se entiende por qué? Porque esto representa toda la variación de volumen ventricular. De este punto a este punto es justamente lo mismo que sucede de acá a acá. ¿Sí? Mejor dicho, de acá a acá. Del volumen de fin de sístole, dando la vuelta por el gráfico al volumen de fin de diástole. Entonces son las dos últimas fases, o sea, prácticamente toda la diástole, y terminando con el llenado gracias a la contracción auricular, que es el 30% o 20% del volumen de fin de diástole total, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces todo esto es esa fase, ¿sí? Entonces todo lo que es la A vendría a ser la ganancia del volumen, ¿sí? Y eso es justamente lo que se representa en este gráfico. ¿Estamos? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió? Entonces la A sería el llenado ventricular. Y el llenado ventricular, a lo largo de toda la fase de Wiggers que describimos, va desde la 6, 7 y 1. ¿Sí? O en el gráfico que les dio Kremer en el práctico, vendrían a ser la fase F, G, H y A. ¿Sí? ¿Todos claros? Entonces, los eventos que delimitan el llenado ventricular, obviamente, es desde que se abre la válvula mitral hasta que se cierra la válvula mitral. Entonces, en el punto 1 el número 1 de su loop ventriculopresión, del punto 2, que dice identifique cuáles son cada uno de los números. ¿Qué van a poner en el número 1? La apertura de la válvula mitral. Apertura de la mitral. Entonces, en la 2 van a poner el cierre. El cierre de la mitral. Perfecto. Muy bien. ¿Se entendió entonces ahí cómo se relaciona con el que describimos con Wiggers? Sí, profe. Chichichi. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces sigamos describiendo la curva. Acá tenemos que el volumen de fin de diástole, supónganse que acá tenemos 120, de acá a acá tenemos 120. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿el volumen varía o no? No. ¿Qué es lo que varía acá? La presión. La presión. Y fíjense cómo varía la presión. Nuevamente, no tenemos tiempo acá, pero fíjense cómo una presión de probablemente 8 o 10 llega hasta 100. ¿Sí? Puede que llegue a 110, 120. Entonces, ¿cómo se llama este punto? Donde no hay variación de volumen y hay una máxima ganancia de presión. Contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. Muy bien. ¿Respondería con la fase 2? Exactamente. Esta de acá, que le estoy marcando en el Wiggers, que habíamos dicho que el volumen en el ventrículo se mantiene igual. ¿Sí? Volumen de fin de diástole sin tocar. Pero la presión aumenta. ¿Para que se produzca qué? En lo que sería este punto y en el punto 3 de su gráfico del práctico. La apertura de la válvula aórtica. Exacto, se abre la válvula aórtica. Entonces, ¿qué va a pasar con mi volumen adentro del ventrículo? Va a disminuir. Disminuye, ¿sí? De 120 que estaba acá, baja a 100, baja a 80, baja a 70. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que ocurre de este punto a este punto? Es lo inverso de... ¿La fase 3 y 4? Digan lo que es y después enumeran lo que habíamos Sería la nombrado en el sístole o la Wiggers. sección ventricular. Eyección ventricular y sístole. Respuestas correctas ambas. Muy bien, doctores. Y ahora el doctor que iba a decir los números del Wiggers. 3 y 4. 3 y 4, exactamente, ¿sí? Una fase de eyección rápida, que es la columna de acá del medio, la letra C acá. El mismo libro cambia de letras a números, es un poco exasperante, pero exactamente, ¿sí? Son las dos fases en donde varía la sístole según la velocidad de eyección. Fíjese cómo acá tenemos un punto en donde hay una variación de volumen sistólica muy amplia, y acá la variación de volumen sistólica es bastante menor, ¿sí? Entonces acá donde justamente tenemos que ver la variación más importante es justamente el volumen, que disminuye el volumen ventricular. Recuerden que todo esto es lo que sucede en el ventrículo, o sea que acá no está representado cómo es la ganancia del volumen aórtico, no está eso. Acá simplemente vemos que hay disminución del volumen dentro del ventrículo y llega nuevamente al punto de partida en el volumen de fin de sístole. Pero ¿con qué diferencia? La presión, ¿cómo está en este punto? Aumentada. Claro, está alta, ¿sí? Entonces, en este punto, la transferencia de ese gradiente de energía cinética de sangre culmina para que justamente se dé el cierre de la válvula aórtica, ¿sí? Entonces, en este punto, ¿qué es lo que más varía acá, de acá a acá? ¿Varía volumen? No, la presión. Bien, entonces varía la presión. ¿Qué pasa con la presión? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. ¿Y por qué disminuye la presión? Porque va aumentando el Que los volumen. ventrículos se están relajando. Exacto, no aumenta volumen, ¿sí? Dijimos que el volumen acá no se altera, sigue en la marca del 50. Entonces tenemos una gran disminución del volumen intraventricular porque tenemos una relajación, ¿sí?, de los ventrículos. ¿De acuerdo? Entonces el punto que va acá, acá, ¿cómo dijimos que se llama? Relajación isovolumétrica. Muy bien, relajación isovolumétrica. Gran pérdida o gran descenso, mejor dicho, de presión, sin alteración de la cantidad de volumen dentro del ventrículo. Y en este punto, ¿cómo están las válvulas cardíacas? Cerrada. Todas cerradas, ¿sí? Y en este punto de contracción isovolumétrica, ¿cómo están las válvulas cardíacas? Cerradas. Bien, excelente. No es tan difícil, ¿no? ¿Alguien tiene dudas acerca de la presión? Entonces completemos los números restantes. ¿Cuál vendría a ser el punto 3 en su loop del práctico? ¿El 3 o el 4, profe? El D. Miren su práctico ahora, ¿sí? Y vean el loop de presión-volumen que tienen ahí. Ya dijimos que es el número 1, que es la apertura de la válvula mitral, que es el número 2, que es el cierre de la válvula mitral. Número 3, ¿qué vendría a ser entonces? Apertura de la aórtica. Bien, ¿y el número 4? El cierre. Su cierre. Perfecto. ¿Qué grafican y cuál es el significado de las curvas, sí, que están acá? Y eso es lo que vamos a pasar a explicar ahora. Bien. Profe, ¿y esa pendiente que está ahí, en rojo? ¿Esta de acá? Sí. Es lo que vamos a explicar ahora, ¿sí? Me salté una pregunta porque ya la hicimos en realidad, que dice si podemos calcular el volumen de eyección a partir del gráfico. ¿Podemos calcularlo? Sí. Bueno, relacionado a qué pregunta que le hice antes cuando estábamos viendo Wiggers sería. Con el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole. Claro, que es lo que justamente da el área del loop ventricular, que vendría a ser el volumen sistólico, o también en otros lados también se llama el trabajo sistólico, ¿sí? Algunas veces lo ponen como una expresión en función de energía, pero sí, básicamente también, si lo limitamos a lo que es el volumen, pasa que si uno hace lo que es la relación, ya que estamos trazando un área, estamos relacionando
qué es lo que pasa en volumen, en términos de presión y viceversa. Entonces vendría a ser lo que se llama el trabajo sistólico. Pero también vendría a ser lo que justamente podemos inferir como el volumen sistólico. Y justamente se obtiene restando el volumen de fin de diástole con el volumen de fin de sístole, y aproximadamente nos daba 70-80 mililitros. ¿Sí? Eso lo salteé, pero bueno. Entonces, los slopes, ¿sí? O las pendientes que tenemos acá, tenemos justamente la relación de presión-volumen de fin de diástole, esta de aquí, y la relación de presión-volumen de fin de sístole, ¿sí? Entonces, ¿qué grafican? ¿Qué representan esto? ¿Han leído algo? ¿Han visto algo? Bueno, lo vamos a desarrollar ahora, ¿sí? No sé si Isaac querías decir algo. No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, estas slopes, estas pendientes, ¿sí? Van a hablar justamente sobre cómo se adapta el ventrículo a dadas presiones para dado volumen o dado volumen para dada presión, ¿sí? Entonces, acá hay diferencias sobre si esto se interpreta como la compliance, si se quiere, o la distensibilidad o la elastancia. Y eso va a diferir de donde lo lea. Yo particularmente siempre he dicho que esto en realidad se define más como la distensibilidad ventricular, porque justamente habla sobre la capacidad de relajación, ¿sí?, que tiene el ventrículo en un momento que se está dando el llenado ventricular, ¿de acuerdo? Entonces, justamente hace referencia a que las presiones de llenado ventricular, ¿sí?, se tienen que mantener en una variación muy baja para aceptar el volumen de su llenado y de esa manera llegar de un volumen de fin de sístole a un volumen de fin de diástole, ¿sí? Entonces las variaciones para arriba y para abajo de estas pendientes, de estas curvas, nos va a determinar, ¿sí?, un ventrículo rígido o tieso, para el cual va a tener que sí o sí alterar las presiones intracavitarias para justamente llegar a un objetivo de volumen durante el llenado ventricular, ¿sí? Entonces, si la pendiente se va para arriba, quiere decir que la presión ventricular va a estar más alta dado a un volumen ventricular, ¿sí? Entonces, esto representa a lo que se llama el coupling, ¿sí?, ventrículo arterial, en donde la compliance, ¿sí?, y la relajación ventricular tiene que estar al mínimo para aceptar el volumen teórico máximo del fin de diástole a una presión baja. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La succión ventricular de la cual hablamos hace que justamente la distensibilidad y la disposición de las fibras musculares del ventrículo hacen que yo tenga un volumen, una presión mínima al llenado ventricular. ¿De acuerdo? Y esto es básicamente lo que nos da el concepto de precarga. Entonces, sería la longitud inicial de la fibra miocárdica o del sarcómero miocárdico, ¿sí?, justo antes de la contracción. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la longitud sarcomérica de la fibra miocárdica en este punto? Ya que luego de este punto se tiene que contraer. Y esto acá me gusta justamente simularlo como si fuera al efecto de yo voy inflando un globo y voy justamente haciendo que el globo se infla y se desinfla al punto que se está estirando a un punto máximo. La misma capacidad del estiramiento del globo al momento que se infló va a determinar qué es lo que puede llegar a hacer el globo para expulsar esa misma cantidad de aire que entró, que lo infló, y al mismo ritmo que se desinfla, ¿sí? Es prácticamente lo que se llama el efecto yo-yo, ¿sí?
que es ese va y ven, como el famoso efecto de Instagram, si se quiere, pero es justamente lo que quiero que traten de visualizar, ¿sí? Lo mismo que sucedió con la pared, que es la presión de la tensión hecha en la pared del globo al entrar un volumen X de aire, lo mismo tiene que suceder a la inversa, y este es el concepto de histeresis, ¿sí? Exactamente los mismos mecanismos de adaptación, en este caso de presión y volumen, a la inversa cuando se tiene que contraer. Entonces la precarga, ¿sí? Es justamente cómo está preparado mi fibra miocárdica, o mi sarcómero si se quiere, y la longitud de ese sarcómero, para que yo pueda primero aceptar y llegar el volumen para llegar a mi volumen de fin de diástole. Entonces, la otra expresión práctica, si se quiere, cuando estamos haciendo ecocardiogramas, por ejemplo, de lo que es la precarga, mi precarga es justamente, o mejor dicho, una expresión de la precarga es mi volumen de fin de diástole, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros también podemos inferir de este concepto? Que existe una presión de fin de diástole. Mi presión de fin de diástole tiene que ser prácticamente igual a el concepto de mi retorno venoso. ¿Por qué? Porque esto es lo que justamente va a llenar mi ventrículo a la mínima presión posible. Y habíamos dicho, la presión venosa central es una presión alta o baja. Baja. Baja, casi cero. Y acá justamente estamos hablando de casi los mismos valores de presión, ¿sí? Entre 0, 4, 0 y 5, 0 y 8, y no mucho más de 10. Entonces eso determina el llenado ventricular. Entonces precarga sería tensión parietal máxima, no necesariamente lo que es tensión parietal máxima, sino cómo está al comienzo mi longitud de la fibra sarcomérica, para que eso justamente pueda adaptarse a la cantidad de volumen que puedo aceptar, ¿sí? No está mal decir tensión máxima, pero eso es lo que es precarga. No te adelantes con la poscarga, ya que no necesariamente eso es lo que describís, y lo vamos a ver ahora justamente, ¿sí? Entonces, el volumen de fin de diástole prácticamente es lo que nosotros establecemos como la precarga, y la presión de fin de diástole es lo que nosotros establecemos como la presión óptima a la cual se va a llenar el ventrículo, que básicamente está dada por la presión venosa central, ¿sí? ¿Qué es lo que determina la precarga normalmente? Mi frecuencia cardíaca siempre va a ser la variable que para el estudio de la función es como que un poco la obviamos, pero obviamente, ¿sí? Mientras más frecuencia cardíaca tenemos, más se acorta la diástole, menos llenado ventricular vamos a tener, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más baja tenemos nuestra frecuencia cardíaca, más oportunidad vamos a estar dando para el llenado ventricular y para la precarga ventricular. La línea roja no tan elevada. Recuerden que estamos analizando esta línea roja, o sea, la relación presión-volumen de fin de diástole. Mientras más chata, si se quiere, esté, estamos hablando que se trata de un ventrículo con una distensibilidad o una compliance que debe tener. ¿Es bueno que tenga un ventrículo demasiada distensibilidad? No, no es bueno, porque si tiene mucha distensibilidad quiere decir que mi longitud sarcomérica se va a ir ampliando, 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 y esto es lo que justamente habla sobre la ley de Frank-Starling. Si yo voy dilatando más allá de mi longitud sarcomérica teórica, quiere decir que mi retorno a la longitud sarcomérica inicial no se va a dar. Entonces vamos a tener lo que se llama una dilatación ventricular o una miocardiopatía dilatada, lo cual también hace que vayamos a tener una disfunción sistólica. ¿De acuerdo? Volviendo a qué es lo que yo tengo que tener en cuenta, me pasé. Acá hay muchas diapositivas que no vamos a ver porque esta es la clase que doy a los residentes de cardio. Entonces vamos a ver qué es lo que determina mi precarga, ¿sí? Entonces hablamos de la variación de esto en la frecuencia cardíaca. Si yo tengo mayor resistencia, ¿sí? al tracto de salida y poscarga, la poscarga siempre va a ir directamente relacionada para determinar la precarga.
La inotropía auricular, ¿se recuerdan cuando estuvimos estableciendo esto? Si yo tengo una estimulación simpática pura, tenemos una inervación directa a las aurículas, y voy a tener más contracción auricular, por lo tanto llenando más los ventrículos. Si tengo una compliance ventricular aumentada, también voy a tener un aumento de la precarga ventricular, pero ojo, este concepto habla que los ventrículos tienen que ser lo suficientemente distensibles para aceptar una precarga normal. Si yo me excedo y tengo una hipercompliance o una hiperdistensibilidad ventricular, no es bueno. Mi presión venosa central. Este es el famoso ejemplo que yo les dije, si vamos a inspirar y a tomar aire profundamente. Ahí tenemos un aumento del retorno venoso porque tenemos una variación de la presión intratorácica que hace que la aumente. Entonces, en ese momento, también aumentamos la precarga, porque tenemos una disminución de la compliance venosa y porque el aumento de volumen dentro de la vena aumenta, ¿de acuerdo? Entonces, en estados en estado de hipervolumen, ¿sí? O de hipervolemia, Dios, perdón chicos, es viernes y el día fue largo, en estado de hipervolemia también voy a tener mucho más retorno al ventrículo. Pero no es todo bueno, ¿sí? No es como que uno diga, che, mientras más precarga, no. Tiene que haber la precarga suficiente. Y sabemos que la precarga justamente determina la función cardíaca, porque si tenemos una precarga adecuada, la función sistólica va a ser la adecuada. ¿De acuerdo? ¿Qué otra variante vamos a tener que justamente ver acá? ¿Sí? ¿Cuáles son los otros determinantes del gasto cardíaco? Precarga, y habitualmente hablamos sobre la poscarga. ¿Sí? Entonces la poscarga, podemos decir que es cómo se encuentra el estrés parietal cuando comienza la sístole, ¿sí? Ya que dada por una ley de Laplace, que se lo pueden llegar a ver en sus textos, es lo que justamente va a determinar. Pero básicamente definimos a la poscarga como la presión que tiene que vencer el ventrículo para cumplir con una eyección dada, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que si yo tengo una presión de este fin de diástole de mi ventrículo izquierdo de una manera adecuada, yo voy a poder lograr, ¿sí? Justamente un volumen de eyección óptimo, ¿de acuerdo? Pero si justamente yo aumento la poscarga, yo voy a aumentar todo esto que se obstaculiza a un volumen sistólico óptimo. Entonces, ¿cuál vendría a ser un ejemplo muy clásico de una poscarga aumentada? Es decir, una resistencia al vaciado ventricular. ¿Qué se les ocurre que podría ser un buen ejemplo de aumento de la poscarga? Una hipertrofia del miocardio. Hipertrofia ventricular. Una hipertrofia. Bueno. Atención. Ahí está. Entonces, es un poco huevo y gallina lo que mencionaba, perdón, no vi quién habló y mencionó hipertrofia ventricular. Sí, la hipertrofia ventricular va a ser una respuesta a la poscarga aumentada. Y justamente como escribió Cecilia en el chat, la hipertensión arterial sostenida en el tiempo hace que se aumente todas las resistencias periféricas totales y con el tiempo va disminuyendo justamente ese volumen de eyección porque el ventrículo tiene que empujar cada vez más con una resistencia. Y mientras más disminuida la resistencia que tengamos, ¿sí? Mayor o más óptima va a tender a ser mi eyección y volumen sistólico. Entonces, la poscarga prácticamente se define a toda aquella presión o resistencia que se opone, ¿sí? Al vaciado ventricular. Si se puede dar en la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica, poco a poco, latido a latido, va a ir llenando cada vez más el ventrículo. Entonces, ¿qué vendría a ser ahí? ¿Qué determinante del gasto cardíaco vendría a ser más alterado en la insuficiencia aórtica?
Ahí aumentaría la precarga entonces, ¿no? Exacto, doctor, ok, muy bien. me confundí. Aumenta la precarga porque aumenta justamente la cantidad de volumen a la cual se tiene que adaptar un ventrículo, y cada vez más va a incumplirse, por así decirlo, el mecanismo de Frank-Starling, ¿sí? Entonces el mecanismo de Frank-Starling del corazón, ¿sí? Propone que la fuerza de la contracción cardíaca depende de la longitud inicial de la fibra sarcomérica o la fibra miocárdica, ¿sí? ¿Qué pasa al nivel celular de esto? Entonces, esta distensión o este estiramiento adicional aumenta el número de los puentes de miofilamentos que pueden interactuar y la sensibilidad al calcio de estos miofilamentos, ¿de acuerdo? Y por último, que habitualmente es pre- y postcarga dependiente, vamos a tener la contractilidad. Quiero ver si había puesto algo acá con respecto a la contractilidad. Bueno, básicamente habla sobre el grado de cuplaje y excitación-contracción que vamos a tener, que son todos los mecanismos a los cuales mayor tensión y mayor número de puentes y mayor reacumulación de calcio que voy a tener, o mayor disponibilidad de calcio que voy a tener para unirse a troponina C, para darse justamente la dinámica de unión de actina y miosina, que es todo justamente lo que pasa acá y todo lo que hace a que yo tenga mayor cantidad de disponibilidad de calcio, tanto disponible para ingresar al miocardio, disponible dentro de mi sarcoplasma o retículo endoplásmico del miocardio, que a su vez acelera y aumenta la disponibilidad de calcio, ¿sí? Todo lo que ocurre con la interacción del cerca y el fosfolambano. ¿Para qué? Para justamente dar más interacciones de actina y miosina, mayores puentes cruzados entre estos, favoreciendo así a la contractilidad. Mientras más relación tenga esto, más fibras contractiles voy a tener. Y esto justamente hace al fenómeno de contractilidad pura ventricular. ¿Y qué fenómeno del electrocardiograma habíamos dicho que se relacionaría más con esto? ¿Cuál sería el fenómeno que más estaría relacionado con el hecho de que yo voy a tener mayor disponibilidad de calcio para un estado de contractilidad? El complejo QRS. Bien, y eso dijimos que representa qué tipo de fenómeno del miocardio. El inotropismo. El inotropismo. Esto lo que sucede es el inotropismo, y básicamente todo lo que es el concepto del inotropismo es lo que nosotros damos a entender que es la contractilidad, ¿sí? Son los mecanismos responsables por los cambios en la performance del miocardio, independiente de la precarga y de la postcarga, ¿de acuerdo? Entonces decimos que la contractilidad es carga independiente. La contractilidad depende ¿de qué? Del calcio intracelular. Entonces todo lo que regule el tono autonómico, las drogas, la disponibilidad de oxígeno, la reducción de la producción de ATP, todo esto justamente hace a la menor, habitualmente cuando damos inotrópicos positivos vamos a aumentar la contractilidad, ¿sí? Adrenalina, noradrenalina, dopamina, todo lo que sean análogos del sistema simpático. Todo lo que lo disminuye, ¿sí? Justamente hace a lo que se relaciona con la disminución de la producción de ATP, secundaria hipoxia, ¿sí? Ya que esto es el principal factor que altera la función del calcio del retículo sarcoplásmico, ¿sí? Y sobre todo cuando tenemos acidosis intracelular en este medio por la baja disponibilidad de oxígeno. Entonces, por eso tenemos una falla en contractilidad. ¿En qué patología? ¿La hipocalcemia? No, podremos tener una hipocalcemia secundaria, pero cuando yo hablo de disminución del oxígeno, hipoxia, si tenemos una hipoxia tisular, isquemia, bien doctora Cecilia, isquemia miocárdica, o lo que sucede en el infarto del miocardio, ¿de acuerdo? Y en las hipertrofias también, ¿no? Porque aumenta la demanda.
de oxígeno. No, no necesariamente. Sí, bien, doctor, muy bien. A lo largo, sí, no, a lo largo no, a la larga, o cuando tenemos una hipertrofia concéntrica que habitualmente se dura en el tiempo, sí, exactamente, se va agotando la reserva contráctil, que es lo que pasa en general en lo que se denomina la insuficiencia cardíaca o el fallo cardíaco, ¿sí? Se reduce ese pico de calcio y la recaptación de calcio por parte del retículo sarcoplásmico, ¿sí? Pero habitualmente cuando ya tenemos una hipertrofia cardíaca establecida, la función contráctil es buena. Habitualmente tenemos una buena contractilidad y una buena función sistólica. ¿Qué puede llegar a pasar en cuanto a la función de todos los conceptos que vimos en una hipertrofia? ¿Qué es lo que falla más, la sístole o la diástole? La diástole. ¿Por qué? Porque la diástole creo que era más sensible a la isquemia. No. ¿No? Claro, sería por la pérdida de capacidad de distensión del ventrículo, donde tenemos que hay compliance. Excelente, ¿sí? Muy bien. Tenemos una disminución de la compliance, ¿sí? Ventricular. ¿De acuerdo? La relación volumen-presión de fin de sístole, ahí sí justamente habla sobre la elastancia, ¿sí? Ventricular, ¿sí? Es la capacidad de el corazón volviendo de un estado de eyección, es decir, de la sístole, para justamente poder adaptarse a la medida de la precarga que va a llenar el ventrículo, ¿sí? Entonces prácticamente es la capacidad del corazón que puede llegar a volver a distenderse luego de una contracción pura, y eso es lo que justamente es lo que tenemos que ver, ¿sí? Entonces, la elastancia a fin de sístole puede llegar a estar influenciada sobre todo con la poscarga, fundamentalmente, ¿sí? Porque en este punto está todo lo que hace que se pueda llegar a ir modificando mi volumen sistólico, volumen eyectivo, y a las presiones a las cuales se da. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos de precarga, poscarga y contractilidad, vamos a tener distintas variaciones en las curvas de presión y volumen, y es lo que vamos a ver a continuación, y terminar el práctico. Perdón, Isaac, veo que hay dos Isaac, que suelen ser los que más participan. En la hipertrofia también, porque no es buena la perfusión del músculo y no les llega el calcio sérico. Exactamente, otro de los motivos por los cuales ese pico de calcio sérico disminuye, gracias a que habitualmente la irrigación no suele ir al mismo ritmo al cual se está hipertrofiando el músculo cardíaco, ¿sí? En esencia, primero vamos a tener una disfunción diastólica con la hipertrofia crónica, y luego vamos a tener tanto una disfunción sistólica como diastólica. ¿Se entiende este concepto? ¿Se entiende todo lo que estamos explicando? Sí, profe. Bueno, si están entendiendo, están al nivel de comenzar una carrera en especialización de cardiología, así que los felicito y las felicito. Está difícil, pero sí, es cierto. Bien, entonces vamos a pasar, ¿sí?, a los otros puntos. Antes de pasar, creo que nos habíamos salteado esto que preguntaba de la comparación de el loop de presión-volumen del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Entonces, seguro ustedes contestaron que no es lo mismo, y seguro que habrán inferido el porqué, ¿sí? Entonces, la línea discontinua es nuestra clásica forma del loop del BI. En cambio, el loop del BD, si lo ponemos justamente en las mismas abscisas y ordenadas de presión y volumen, fíjense que la distancia del volumen de fin de sístole o fin de diástole, si bien está desfasado para este punto para el ventrículo derecho, ocupan prácticamente lo mismo, ¿sí? ¿Estamos? Y esto se da por los conceptos que dijimos de en relación a presión y volumen, a qué relación de presión y volumen se va a dar. Noten que el ventrículo derecho tiene un slope o una
pendiente mucho más acostada que el BI, porque es siendo una está chiquito, siendo un ventrículo de capacidad o de volumen, se distiende más que el BI, ¿de acuerdo? Y fíjense que la gran diferencia, no tanto el volumen, se da justamente con la presión. Entonces esto es un lindo reflejo, que uno dice, che, qué chiquito es el BDE. En realidad no es que está chiquito, es justamente la gran diferencia, ¿sí?, de las presiones de llenado y de eyección comparado con el BI. ¿Por qué? Porque el lecho al cual tiene que hacer una eyección, el ventrículo derecho, es de mucho menor de la presión comparada a la cual tiene que eyectar, ¿sí?, o hacer la sístole el BI. Bien, vamos entonces a la curva, y vamos a la curva de postcarga. Aquí está. Bien. Entonces, esta es lo que tenemos, lo que se llama el control, ¿sí?, en la línea negra continua, ¿sí? Entonces, acá tenemos un aumento de la poscarga, ¿sí? Y lo que están viendo es un poco parecido a lo que tienen en sus gráficos. Entonces, ¿qué está pasando en esta loop de presión-volumen? Fíjense los valores que describimos. Lo único que tienen que hacer es justamente eso y decir qué es lo que está pasando. Vamos, anímense. Sé que muchos de ustedes lo saben. Entonces, al aumentar la poscarga, ¿qué es lo que tiene que hacer el BI? ¿Cuál es la primera adaptación que varía con respecto al loop de control? Tiene que trabajar con presiones más altas para generar una eyección. Bien, doctor. Y es bastante evidente, ¿sí? Miren lo que es el control que estuvimos hablando. Recuerden que esta es la fase de contracción isovolumétrica. Acá no hay variación de volumen. Pero no podemos hacer la apertura de la válvula aórtica al nivel de presión que ya habíamos dicho, porque justamente no estamos venciendo el nivel de presión que está sobre esa columna de sangre dentro de la aorta, al mismo tiempo que puede también llegar a estar haciendo que las resistencias dentro del lecho vascular sistémico también estén aumentadas. Entonces mi BI tiene que aumentar esa presión para vencer esa resistencia. Y vamos a tener una presión de salida del BI, en vez de alrededor de 100, vamos a aumentar más allá la presión, lo cual esto habitualmente también se va a comunicar, ¿sí?, dentro de la aorta. ¿Y qué pasa con el volumen? También disminuye el volumen sistólico. Y claro, ¿y por qué disminuye el volumen sistólico? ¿Qué es lo que ocurre prematuramente comparado con el normal? La precarga está también disminuida. ¿Pero por qué? Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué hay un acortamiento del volumen sistólico? Mónica, decilo de nuevo, por favor, que se cortó. La fase de eyección está disminuida. ¿Y por qué está disminuida? Puede ser porque dure menos la sístole. Dura menos la sístole, por eso está disminuida el volumen sistólico, exactamente. ¿Pero por qué? Al aumentar, ¿sí?, la presión intracavitaria para vencer esto, ¿sí?, el flujo también va a su vez a tener una resistencia, por lo cual va a tener menos capacidad para llegar y romper esa barrera de resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, al punto en que esa disminución de la presión diastólica llega a tal para cerrar esa válvula aórtica, la va a alcanzar mucho más prematuramente, porque las presiones están elevadas, ¿de acuerdo? Entonces mi diastólica, al estar más elevada, va a hacer que se cierre mucho más prematuramente, ¿sí?, mi válvula aórtica. Y en este punto voy a tener una relajación isovolumétrica a una presión, ¿sí?, de fin de sístole mucho más alta,
lo cual va a aumentar cada vez más mi presión de fin de diástole. Estas curvas habitualmente se repiten de esta manera. Entonces repitan esta curva, haciendo que el slope de la estancia se comience a desviar para allá, y al mismo tiempo el slope de distensibilidad o compliance siga para allá. Entonces el mejor ejemplo de esto, y a veces el ejemplo de la patología es mejor, yo tengo una estenosis aórtica. Entonces en la estenosis aórtica puede tener una válvula aórtica que no se abre adecuadamente, y el ventrículo tiene que hacer cada vez más una mayor presión para abrir esa válvula, acortando el periodo de eyección sistólica, y de a poco haciendo que mis presiones vayan aumentando, por lo consiguiente logrando una hipertrofia ventricular, haciendo una disminución de la elastancia y disminuyendo mi compliancia. ¿De acuerdo? Entonces esta es la típica curva de lo que sucede cuando tenemos un aumento en la poscarga. ¿Preguntas, dudas? Profe, y ahí se podría incluir también como que está aumentada la impedancia aórtica. ¿Cuál es el concepto de impedancia? Es la inversa a la resistencia, ¿verdad? O yo lo tenía como que era la resistencia que se oponía también a la salida del flujo. Bueno, entonces, habitualmente, ¿sí? la resistencia es la inversa a la impedancia. Entonces, por ahí no lidiamos un poco con ese concepto. Sé que en algunos lugares sí lo abordan, pero quiero mantenerlo también sencillo. Entonces, si yo tengo, mi aorta tiene que ser distensible, ¿sí? Recuerden que es un tejido elástico y que hace que esta sea justamente su función. Si yo tengo rigidez aórtica, voy a tener que justamente acomodar el volumen aumentando la presión intravascular. Y esto es lo que habíamos mencionado justamente, que es lo que sucede, por ejemplo, con la arteriosclerosis, ¿sí? Entonces la poscarga, naturalmente, de esta manera, también va a aumentar. Es otro ejemplo de qué es lo que puede llegar eventualmente una aorta calcificada, por ejemplo, a justamente lograr aumentar la poscarga, ¿sí? Van a aumentar mis presiones intraventriculares para justamente hacer esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Vamos a ver qué pasa con el aumento de la contractilidad. Ahí está. Bien, entonces tenemos el control acá en el medio, ¿sí? Cuando disminuye el inotropismo en este punto y cuando aumenta el inotropismo en este punto, ¿sí? Otra vez, muy parecido al gráfico que tenemos ahí. Entonces, ¿qué está pasando acá? Recuerden, inotropismo, ¿a qué equivale? A contractibilidad. Muy bien, contractibilidad y la función del miocardio justamente para la contracción cardíaca. Entonces, situación de inotropismo bajo, línea roja punteada, o la cosa verde en su práctico. ¿Qué es lo que está pasando? Sería que digamos, la precarga está disminuida y con eso disminuye también la contractilidad. ¿Qué es lo que acabamos de decir del concepto de contractilidad, Isaac? ¿Es dependiente de la precarga? Sí. No, es completamente independiente. Recordá que la contractilidad es la variable de gasto cardíaco que no depende de la precarga y no depende de la poscarga. Se llama load independent, ¿sí? Una variable independiente de la carga. Entonces, ¿qué pasa cuando disminuye el inotropismo o disminuye la contractilidad? Tenemos un periodo de contracción o de sístole menor. Porque claro, entonces voy a inyectar mayor volumen, menor volumen, igual volumen que el corazón normal. Menor volumen. Bueno, fíjense, claro, está bastante claro. Fíjense cómo se acorta, ¿sí? El punto de volumen de fin de sístole y el volumen de fin de diástole. Imagínense una batata, un corazón que prácticamente no se contrae.
está pugnando por cada latido, ¿sí? Eyectar, pero el músculo se contrae muy débilmente, ¿sí? No es una contracción lenta, no es que está más rápido el corazón. Si bien uno asocia un efecto inotrópico positivo, habitualmente aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Porque es la manera más fácil que yo puedo hacer que mi contracción sea justamente óptima. Incluso esto tiene un nombre que no me sale en este momento. El efecto de Bowden, ¿sí? Mientras más rápido o acelerada está la frecuencia cardíaca, más disponibilidad de calcio voy a tener, ¿sí? Puede ser que en algunos lugares lo pongan como escalera, pero habitualmente se llama, ya me acordé, Bowditch. Ahí le puse en el chat. Ah, perdón, puse un mensaje directo, todos. Bowditch. Bien, entonces el efecto Bowditch es que vamos a mejorar la contractilidad a medida que aumenta la frecuencia cardíaca. Pero el punto que yo quería hacer es, si tenemos una gran disminución en el inotropismo, la capacidad contráctil del corazón, ¿sí? Mi volumen va a disminuir notablemente. Entonces voy a estar en un estado de bajo gasto cardíaco y fallo sistólico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá no solemos tener, ¿sí?, grandes cambios o variaciones en lo que es la presión, sino más bien en qué es lo que pasa con el volumen. En cambio cuando yo activo mi corazón, ¿sí?, aumento justamente el inotropismo, aumentamos básicamente el gasto cardíaco en toda su máxima expresión, porque aumentamos el volumen sistólico, aumentamos la frecuencia cardíaca, por lo consiguiente, esto es justamente el paradigma de lo que es el aumento del gasto cardíaco, ¿sí? Este es probablemente el más fácil de entender. ¿Preguntas de esto? Sí, profe. ¿Solamente es modificable el inotropismo por la acción del sistema nervioso? Es una de las maneras. Recordá que justamente si tenemos hipoxia o privación de oxígeno, eso es un efecto inotrópico negativo, porque no tenemos disponibilidad de calcio dentro de la célula. En una hipocalcemia, creo que vos mismo diste el ejemplo, también se va a dar el mismo caso, ¿sí? ¿Cómo aumentar? Sí, el tono autónomo, justamente estimular el tono autónomo, las drogas que estimulan la biodisponibilidad de calcio intracelular, específicamente una droga que se llama la milrinona, bueno, todos estos habitualmente con un poquito de participación de disponibilidad de calcio intracelular y estimulación del sistema nervioso autónomo, específicamente, ¿qué parte del sistema nervioso autónomo vamos a estimular para un inotropismo positivo? El simpático. Bien, el simpático, ¿sí? Esta creo que es la más fácil, relaciona más conceptos de los cuales ustedes están más habituados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la que en el práctico falta? ¿Cuál es la que falta? La precarga, dijo Mónica. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos variación de la precarga? Vamos, anímense a describir. ¿Qué pasa acá? Aumenta la precarga y ¿qué es lo que aumenta? Ahí en el gráfico. El volumen, ¿no? ¿El volumen en qué momento? El volumen de la... Y el de fin de diástole, claro. Muy bien, el volumen diastólico esencialmente, y justamente va aumentando el volumen de fin de diástole progresivamente, y si va aumentando progresivamente el volumen de fin de diástole, vamos a también ir aumentando necesariamente la presión de fin de diástole para ir acomodando ese volumen, y eso es justamente lo que ocurre en este punto, ¿de acuerdo? Y fíjense en el punto 4, Entonces, factores que pueden llegar a alterar esa distensibilidad o la compliance, es justamente el ejemplo que habíamos puesto en la hipertrofia. Pero acá se va a dar de la misma manera, pero no va a haber hipertrofia. ¿Qué en realidad le va a pasar al ventrículo de mantener la precarga aumentada por un tiempo de manera crónica que ya es disfuncional?
sería hipertrofia pero excéntrica. No. Muy bien, Isaac Valdebenito, un ventrículo distendido, ¿sí? O estirado. Y el término que usamos en cardiología es dilatado. Tenemos dilatación ventricular. ¿Qué va a pasar con nuestros queridos Frank y Starling en este punto? Profe, perdón, pero en la hipertrofia no se dilataba el corazón. ¿Cómo? En la hipertrofia excéntrica el corazón no se dilataba. No, insisto, no quiero hablar sobre hipertrofia concéntrica o excéntrica porque son conceptos patológicos, quiero que entiendan. No está mal lo que decís, pero tenemos que traer a colación cosas más largas y más complejas